en esas guitarras que quiero alegrar mi corazón. Traigo pa' convidarles vinito que se hace en el santo, que toquen la samba alegre, que vengan las mozas a bailar, que lo hagan sonar al bombo, que se oiga por todo el Quebrachal. Mañana cuando me vaya, quién sabe por dónde yo andaré, vidalas y chacareras, quién sabe qué cosas cantaré. Esta es la samba alegre, con bombos legüeros se apuró. Samba con chacarera, nacida en la tierra del Cristo. Esta es la samba alegre, mismita que el mismo corazón. Radio La Colina Online. Un espacio de la corriente de Liberación Nacional para afianzar el proyecto nacional y popular. Radio La Colina Online. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¡Hey! Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara,
seguiremos adelante. Como junto a ti seguimos. Y con Fidel te decimos: hasta siempre, comandante. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a todos por venir. Hoy los convocamos para hacer una jornada diferente de las que veníamos haciendo. Hoy es una charla informativa. Nos visita el compañero Gustavo Velázquez de Venezuela, de la compañera Venezuela. Nos va a hacer una charla sobre el desarrollo de las políticas comunicacionales en la República Bolivariana de Venezuela. También nos acompaña el músico, el señor Pablo Poletto, quien nos va a tocar unos temas de su repertorio, hace tributo al señor Silvio Rodríguez. Y bueno, la idea de esta noche es justamente escucharlos, promover un poquito más la cultura de nuestros pueblos y sobre todo, bueno, aprender un poquito de la actualidad de Venezuela y de los problemas que hay en los medios comunicacionales allá, tanto como los que tenemos nosotros acá. Al final de la charla discutiremos un poquito también, estaría bueno que participemos todos. Y bueno, comenzamos con el señor Pablo Poletto, quien nos va a tocar unos temas de su repertorio. Un aplauso, por favor. Salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su paranazo, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví. Quiero ser a la suya más que 10. Quiero hacer un congreso de los míos
pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Vaya Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo. Achacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. 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 Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, él después va a hacer una presentación formal sobre el mismo. Recién nos tocó el tema El necio. El necio. Y ahora vamos a pasar a la disertación del compañero acá, Gustavo Velázquez Mago. Él nos va a dar una charla sobre, bueno, sobre lo que estábamos diciendo, sobre el desarrollo de las políticas comunicacionales. Él es un productor musical de la FM 96.3, Alba Ciudad, de la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Un fuerte aplauso para él también, por favor. Muy buenas noches. El tema que vamos a desarrollar hoy, valga la expresión, se llama Desarrollo de las políticas comunicacionales en la República Bolivariana de Venezuela. Antes quiero darle las gracias a Gastón Aguilar y a Patri Salazar, quienes me invitaron a participar en este evento. También quiero saludar la presencia de miembros del colectivo La Colina, también del colectivo La Cámpora, y también a Alex Cepeda, quien forma junto con su hermano el dúo Eliseo, por su aporte con el equipo de sonido que facilita esta charla. Bueno, la problemática comunicacional, el mismo nombre dice algo muy complejo, ¿no? Sin embargo, vamos a tratar de ser algo lo más sencillo posible. Se trata de que hoy día cualquier cosa que se haga a nivel masivo, gubernamental, que es el caso que nos atañe, hablando de nuestros pueblos, tomando en consideración que hoy día varios países de América Latina y el Caribe han dado un paso adelante en el sentido de cambiar a favor de los pueblos. Y en ese caso concreto está el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con una serie de medidas que se vienen aplicando desde hace 10 años, a raíz de la asunción del presidente Néstor Kirchner,
que significan una mayor soberanía para el pueblo argentino y medidas en favor de las mayorías. Lo mismo sucede en Venezuela, cuando asumió la presidencia el comandante Hugo Rafael Chávez Frías, que también tuvo el mismo norte, es decir, asumir un gobierno de las mayorías, y eso implica tomar medidas drásticas, medidas que requieren mucha voluntad política, mucha fortaleza, puesto que siempre hay un sector que no está de acuerdo con esto, no está de acuerdo con que el pueblo satisfaga sus necesidades mínimas, tenga derecho a las riquezas de lo que ofrece cada país, y para ello se requiere una estructura comunicacional bien formada, bien estructurada, para que se pueda llevar con éxito estas medidas. Y digo medidas comunicacionales porque no basta con que los presidentes y su equipo de gobierno de buena voluntad hagan una serie de estructuras de corte social, de corte político, de corte tecnológico, en el sentido de procurar que nuestros países esté a la vanguardia de estas políticas. Necesariamente, cada vez que se implante medidas como, por ejemplo, que el pueblo tenga acceso a los hospitales, a la salud, tenga acceso a las escuelas, mejore sus condiciones laborales, mejore sus condiciones económicas, necesita también de un medio comunicacional que refleje todo este tipo de medidas. Por cuanto hay otra estructura mediática de la burguesía, los grandes empresarios, no todo por supuesto, pero sí un buen sector de los empresarios que ven afectados sus intereses en la medida en que las medidas gubernamentales favorezcan a las mayorías. Y ellos tienen en su poder también medios de comunicación muy fuertes, prensa, radio, televisión, y por lo tanto nuestros gobiernos tienen también que tener una estructura comunicacional bien fuerte. Las medidas que se han tomado para ello no es simplemente unas medidas caprichosas, tienen un basamento jurídico. En el caso concreto de Venezuela, a raíz de la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su contenido se plantean, digamos, las líneas maestras que desde ese punto de vista van a ir a provocar una serie de instrumentos jurídicos para que la política comunicacional se haga realidad. Voy a hablar de dos artículos fundamentales de esta Constitución, el artículo 57 y el artículo 58. Permítanme leerlos. En primer lugar, el artículo 57 dice lo siguiente: toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones, de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de sus derechos asume plena responsabilidad por todo lo expresado y no se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven la intolerancia religiosa. Aquí esto es muy importante. Garantiza la libertad de expresión, de decir cada quien lo que mejor considere, pero a su vez tiene que asumir responsabilidades. O sea, no puede ser que alguien venga, como pasó allá en Venezuela, un político de la oposición, le nombró la madre del presidente de la República, ¿no? Desde luego, si el político fue hecho preso o no, es harina de otro costal. En todo caso, lo que quiero decirle que él dijo lo que consideró que debió decir él. Sin embargo, nuestros políticos de oposición dicen que ya se viola la libertad de expresión. Así como eso han pasado muchas otras cosas.
Sin embargo, también hay otro ejemplo muy puntual, en el sentido de que hubo una periodista, no recuerdo ahorita el nombre, que acusó al entonces ministro Jesse Chacón, ministro de Comunicación e Información, que hoy día es el director de la empresa encargada de la electricidad, la energía eléctrica. Lo acusó de comprar cuadros de altas sumas de dinero, lo que daba a entender que el hombre pues había apropiado de dineros del Estado para lucrarse. Los abogados del compañero Jesse Chacón demandaron a la periodista y luego de su proceso legal correspondiente, la periodista tuvo que disculparse públicamente por ese hecho. Ahí se aplicó pues la Constitución. Les digo también que una vez estructurada la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se sometió a referéndum el 15 de diciembre del año 1999 y fue aprobada mayoritariamente. Digo mayoritariamente y no en términos absolutos, porque un sector de la oposición, digamos la oposición en general, estuvo en contra de esa ley y sobre todo por eso ese puntico que les acabo de leer. Ellos se negaban a que se estableciera este articulado por cuanto ellos consideraban que violaba la libertad de expresión. Otro artículo que digamos que complementa este es el artículo 58. La comunicación es libre y plural y comparte los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución. Este es otro elemento fundamental que está incluido en esta Constitución, en el sentido que la población tiene derecho a que sea informado. Cuando hubo el golpe de Estado el 11, 12, 13 de abril del 2002, los canales privados, desde luego, cubrieron cuando el presidente de la República fue hecho preso en el fuerte de Tiuna, donde estaba la sede principal de la Fuerza Armada, pero luego, cuando hubo reacción de la población, en el sentido de pedir dónde está el presidente, porque no sabían de él y querían saber, y empezó a salir a la gente a las calles, los medios privados silenciaron esas manifestaciones. La Constitución debe garantizar, o digamos que protege al pueblo para que sea informado, obliga a los medios, cualquier medio, de informar la verdad, lo que está sucediendo, y sin embargo estos medios lo obviaron. Bueno, esta Constitución, y en ese artículo, o esos dos artículos que le acabo de leer, más otros, dio pie a que necesariamente se formulara una ley que se dedicara a las comunicaciones. Y allí surgió la nueva ley orgánica de las telecomunicaciones. Para aquel entonces, hacía 40 años que no se actualizaba, o sea, una ley atrasada que no estaba acorde con los nuevos tiempos. Se creó la ley, también fue criticada por la oposición, pero al igual pues no se creó basado en los postulados de la Constitución. Esa ley a su vez creó las condiciones para crear otros instrumentos jurídicos muy importantes. Uno es el reglamento de radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias de servicio público sin fines de lucro. Este reglamento es novedoso. Para aquel entonces, en ninguna parte en el mundo se había establecido un reglamento que apoyara a los medios comunitarios. Porque a raíz de surgir un gobierno como el del comandante Chávez, donde se da cabida al pueblo, que asume un rol protagónico, no es un gobierno representativo, sino un gobierno que realmente representa a las mayorías, y por consiguiente esa mayoría forma parte de ese nuevo gobierno. Una consecuencia era permitir que las comunidades organizadas tuvieran también acceso a las radios. De allí pues empezaron a surgir medios comunitarios alternativos en diferentes regiones.
prácticamente a nivel de parroquia, dependiendo de la situación geográfica. Hay parroquias que están un poco alejadas de la ciudad y en sí conforman una población, pero hay otra parte dentro de la ciudad donde 2, 3 parroquias conforman una sola comunidad y allí en ese sentido cabría una emisora para esas 3 parroquias. En todo caso, pues se crea este reglamento que avala a esas emisoras y a partir de allí se fortalece esa otra línea comunicacional donde surgen pues estos medios con una cobertura muy local, es decir, digamos que un dial a nivel de la zona metropolitana de Caracas, que equivale a una radio comercial que se escucha en toda esa área, desde el punto de vista de los medios comunitarios alternativos, se podía partir en varias partes, es decir, las zonas de la ciudad, parroquias, de tal manera que todas esas comunidades pudieran tener acceso a un dial, pero con un radio de acción local. Y desde ese punto de vista surgieron pues estas emisoras con, digamos que desde el punto de vista legal, con jurisdicción en sus localidades, y la condición para que surgieran estas emisoras era que cumplieran con una serie de requisitos donde la comunidad, una vez organizada, estableciera una comisión encargada de esa radio. Tenía que surgir a base de una asamblea y esa asamblea pues avalaba ese comité que iba a conformar la radio. El instituto encargado de la parte comunicacional es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. En esa comisión se estableció un fondo para apoyar a estos medios comunitarios. Esto se concreta una vez legalizada la radio comunitaria, cada una, de ese fondo surgía una partida de recursos para dotar a cada radio comunitaria de toda la infraestructura de una radio, es decir, lo que es el transmisor, lo que es la computadora, lo que es la mesa para la parte de la locución, lo que es la división entre el operador de sonido y la parte donde está el locutor con sus entrevistados, la antena, todo eso surgió a partir de ese fondo. Luego de eso surgió otro instrumento jurídico muy importante, que es la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. Yo le voy a leer el ámbito de esta ley, que dice así: esta ley tiene por objeto establecer en la difusión y recepción de mensajes la responsabilidad social de los prestadores de los servicios de radio y televisión, los anunciantes, los productores nacionales independientes y los usuarios y usuarias para fomentar el equilibrio democrático entre sus deberes, derechos e intereses a los fines de promover la justicia social y de contribuir con la formación de la ciudadanía, la democracia, la paz, los derechos humanos, la cultura, la educación, la salud y el desarrollo social y económico de la nación, de conformidad con las normas y principios constitucionales de la legislación para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, la cultura, la educación, la seguridad social, la libre competencia y la ley orgánica de telecomunicaciones. Fíjense bien, esta ley cubre o se encarga pues de que los que hacen televisión y radio, estamos hablando de los dueños y los responsables, así como los anunciantes, que son los sponsors, los que patrocinan los programas, los productores también independientes, tengan responsabilidad sobre lo que se va a impartir en la radio y en la televisión, en función pues de un compromiso que tiene la Constitución de que lo que se transmita sea en beneficio de la población y particularmente de los niños, niñas y adolescentes. Tiene mucho que ver con el artículo 57 en cuanto a, por un lado hay libertad de hacer los diferentes tipos de programas, pero tiene que haber una responsabilidad de lo que se haga. Esto también fue combatido febrilmente por la oposición a través de sus medios, sin embargo también se aprobó.
Este instrumento también sirvió para regular la programación diaria de radio y televisión, en función pues de una información sana en beneficio de la población, y de ese punto de vista pues se estableció unos bloques, un horario de acuerdo el tipo de programa, en el sentido de que a medida que iba avanzando el día, por ejemplo, llegaba a las 7 de la noche, ya de la programación tenía, si era en presencia de niños, niñas y adolescentes, tenía que estar en presencia de sus padres o representantes. Y ya a partir de las 11 de la noche, pues obviamente era programación para adultos, sin con esto significar que iba a haber un tipo de programa, películas porno, ese tipo de cosas. Eso hay que tenerlo claro. Pero era necesario regular esto, y eso implicó, por ejemplo, que las telenovelas pasaran de las 7 de la noche a un horario más bajo, ¿no? Entre otros programas. Había incluso a las 6 de la tarde programas de concurso, donde habían modelos con ropa ligera, que realmente no era muy edificante para una formación de los jóvenes, de los niños. Y esos programas, por razones obvias, fueron sacados fuera del aire. Bueno, este mismo instrumento, la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que llaman también Ley Resorte por sus iniciales, tiene otro instrumento bien importante que lo vamos a ubicar acá. Está en el capítulo 7 y dice Fondo de Responsabilidad Social y de las Tasas. Y a partir de allí, en el artículo 24, Fondo de Responsabilidad Social. Esto es ya concretamente, legalmente, establecer un fondo para productores nacionales independientes que tengan programación, hagan programas con este fin educativo, de hacer programas que rescaten los valores de la nación, valores culturales, valores, principios, programas incluso de entretenimiento, y se somete a concurso. Una vez que se surgen los candidatos con sus proyectos, estos proyectos van al CONATEL, que es la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, y una vez que se seleccione a los aprobados, de ese fondo le va a cubrir el proyecto, y esos programas legalmente van a ser transmitidos en alguno de los canales de televisión o programas de radio, radiodifusoras, de acuerdo con el formato de ese proyecto. Ese fondo surge, entre otros, de lo recaudado por cada medio, tanto de televisión como de radio, anualmente, de su producto de ingreso anual. Ellos aportan algo así como un 3%, y de ese fondo pues se dota a todos estos programas para apoyar a los productores nacionales independientes. Este es otro elemento ahí novedoso de este instrumento jurídico. En todo caso, lo que les quiero decir es que lo que es una política comunicacional es algo bien serio, ¿no? Pareciera muy sencillo cuando uno ve en un canal de televisión, en programas de entretenimiento, en programas de información, noticias y programas de entrevistas. Sin embargo, detrás de ello hay toda un andamiaje jurídico, político, que necesariamente tiene que ser así para que realmente tenga un basamento legal y pueda con éxito afrontar la campaña mediática, que luego vamos a hablar en el otro bloque, porque justamente se trata de contrarrestar los medios poderosos de la oposición, los que se niegan que nuestros gobiernos hagan una política en favor de las mayorías. Vamos a hacer una pausa, vamos de nuevo con Paulo Poleto y luego continuamos. Gracias. Bueno, como bien dijo acá el compañero, vamos ahora a seguir con el esquema musical del día de hoy. Él también se va a hacer su presentación personal, nos va a hablar un poquito y nos va a seguir
deleitando con su música. Muchas gracias a todos de nuevo, espero que la estén pasando bien. Espero que disfruten de este evento organizado por Radio La Colina exclusivamente. Y bueno, para todos, ¿no es cierto? Es un evento para todos, espero que también piensen un poquito todo lo que está justamente contándonos el compañero, cómo se puede aplicar en nuestro país, qué tenemos de parecido, qué tenemos de diferente, para así poder charlar con él, para poder disertar también las cuestiones sobre las políticas comunicacionales y poder compartir experiencia y así unir nuestras culturas. Seguimos con el compañero. Muchas gracias. Buenas noches. Ante todo, un agradecimiento a la gente de la radio por haberme invitado. Mi nombre, como bien dijeron, Pablo Poleto, un tributo a Silvio Rodríguez. He tenido la posibilidad, ya el año pasado, de estar en La Habana tocando con Silvio en un concierto que hizo él por los barrios. Con otros músicos también, Vicente Feliu, Augusto Blanca, que son músicos fundadores justamente del movimiento de la Nueva Trova. Estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo de día, susurro eso solo. ¿Qué hago tan lejos? Dándole motivos a esa jugarreta cruel de los sentidos. Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se dueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Muchas gracias. La canción, el nombre es Hoy mi deber era.
amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Es una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que me recuerda a ti. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres o de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores y hay historias se quedan allí. Y el recuerdo los puede salvar, y el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, con un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Yo, que no soy bueno, me puse a llorar, pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces con la disertación del compañero. Seguimos en vivo en Radio La Colina, www.radiolacolina.com. Seguimos con el compañero de Venezuela. Gracias. Bien, una vez ya conversado un poco de dónde viene todo esto de hablar de políticas comunicacionales y la necesidad de que detrás de esto haya un basamento jurídico bien fuerte y una voluntad realmente por fortalecer nuestras televisoras, nuestras radios. Vamos, digamos, a un poco más hacia cosas muy puntuales, concretas, ejemplos de cómo se ha venido aplicando estas medidas. En primer lugar, una vez que nuestros gobiernos asumen su responsabilidad y empiezan a cumplir con lo que han prometido, el caso en Argentina, Cristina Kirchner, el caso de Brasil de Lula da Silva, el caso de Venezuela de Hugo Chávez, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia. En ese sentido empieza a haber una reacción en contra muy fuerte, que se refleja a través de los periódicos, de la radio, de la televisión, de ese sector a quien no le interesa que se cumplan estas medidas. En Venezuela, por ejemplo, se empezó a aplicar una serie de emisiones, todo en beneficio de las clases más necesitadas. Por lo general, existen por lo que llaman los ministerios para a través de allí implementar una serie de estas políticas. Sin embargo, tomando en cuenta la estructura de muchos de nuestros ministerios, en cuanto a la burocracia, en cuanto a que no había un compromiso realmente de buena parte de sus trabajadores o digamos el componente de esos ministerios para trabajar con la mayor rapidez posible para satisfacer esta gran necesidad histórica de hace muchísimos años, pues entonces se implementó lo que llaman las misiones. Una de esas misiones fue Misión Barrio Adentro. Misión Barrio Adentro consistió en instalar pequeños hospitales en los barrios. Allá llamamos barrios, acá ustedes le dicen villas, ¿así? Con una modalidad muy particular, y se trata de que la mayoría de los médicos son de procedencia cubana.
Pero ¿por qué sucede esto? Porque se hizo primero una convocatoria pública solicitando médicos para trabajar en los barrios con los pobres, viviendo en los sitios donde ellos viven, y solamente fueron muy pocos médicos. La mayoría no quiso ir. Pues estaba esa alternativa de trabajar con los médicos cubanos, y estos médicos cubanos estaban dispuestos, de hecho tienen una política en Cuba de que estos profesionales vayan a cualquier parte del mundo donde lo soliciten, y desde luego también una especie de acuerdo recíproco con el país donde van ellos a llevar sus saberes. Se hizo ese convenio, intercambio, concretamente Venezuela aporta energía, por ejemplo, y se trajo a los médicos, se instaló, digamos que un pequeño hospital modelo en diferentes partes del país, principalmente en Caracas, y se vino el médico cubano. En principio el médico cubano se instaló en casa de algunas de las personas en las comunidades donde ellos tenían su responsabilidad, y justamente en ese espacio donde existían representantes de las comunidades. ¿En qué consistió el barrio adentro específicamente? Bueno, atender a los más necesitados, atenderlos de la verdad, pues que se hicieron exámenes médicos, los que estaban enfermos, pues someterlos a un tratamiento, mandarles a hacer exámenes, e inclusive los médicos visitaban a las casas, hacían visitas médicas, cosa que en Venezuela no se hace, y si se hizo fue en los años 60, en algunos puntos muy específicos. ¿Qué pasó? Bueno, empezaron a reaccionar la oposición con su prensa diciendo que estos médicos no eran médicos, que eran más bien gente espías que venían a vigilar a los venezolanos, y que estaban también infiltrando las Fuerzas Armadas del país. Eso salió por toda la prensa, hicieron mucho énfasis en ello. Pues, ¿qué había que hacer? Había que responder mediáticamente también, haciendo una campaña y explicando todos estos detalles. Incluso, como dato adicional, los medicamentos que se le daban a los pacientes eran gratuitos, no tenían que pagar por ellos. Y para eso se necesitaba de una plataforma mediática bien fuerte para poder contrarrestarlo. O sea, por eso les digo, no basta con que el pueblo sepa que se le está atendiendo y uno pensar, bueno, no importa lo que diga la oposición, no importa lo que digan esos canales de televisión, la gente sabe que lo están atendiendo. No basta con eso, hay que también hacer propaganda diariamente. Otra misión que se hizo fue la misión Yo Sí Puedo, que es una campaña de alfabetización, basado también en una técnica cubana. Gracias a esa misión Yo Sí Puedo, se alfabetizaron 1 millón de venezolanas y venezolanos, personas incluso de 60, 70 años que no sabían leer y escribir, aprendieron a leer y a escribir. La segunda fase de esa misión consistió en la misión Robinson, basado en el gran maestro Simón Rodríguez, quien fue el maestro del libertador Simón Bolívar, y él tenía un seudónimo que era Robinson. Esa misión consistía en dar clases de primaria a todos esos que habían aprendido a leer y escribir, y aquellos que por alguna u otra razón no pudieron culminar la primaria. El mismo tratamiento sufrió esto de los canales de la oposición, con el mismo argumento de, como era cubano, pues también entonces esta gente no nos convenía que estuvieran en Venezuela, porque esa gente eran espías, nos estaban haciendo mucho daño, y hubo que también contrarrestarlo, haber campañas mediáticas. Incluso hay un grupo que para aquella época se llamaba Son Tizón, que hoy día devino en la agrupación Vitualla, con un tema a favor de la campaña de Misión Robinson, y hasta la música tuvo que participar ahí, colaborar con esta campaña. Luego vamos a hablar de esas otras digamos,
medios que no son los conocidos radio, prensa y televisión. La tercera fase fue la misión José Félix Rivas, que es la secundaria. Ahí pues se fueron incorporando todas estas personas que habían superado esta fase y también aquellos que no habían concluido la secundaria. También fue una campaña exitosa. Y luego vino la misión Sucre, en homenaje a Antonio José de Sucre, consistiendo esto en crear aldeas rurales, es decir, aldeas universitarias, para que también venezolanas y venezolanos tuvieran acceso a la educación superior. Y paralelamente se creó la Universidad Nacional Bolivariana, que una de sus sedes principales está en un edificio que perteneció a Petróleos de Venezuela. Un edificio que fue rescatado producto del sabotaje petrolero a que fue sometido el país ese mismo año 2002, el golpe de Estado, fue en diciembre, y que duró diciembre de 2002 y enero del 2003. Producto de ello, se rescataron, digamos que a consecuencia de ello se nacionalizó realmente la industria petrolera, porque esa industria petrolera está en manos de unos pocos, realmente no satisfacía las necesidades del país, era lo que llamaban una caja negra, un estado dentro de otro estado, porque no seguían las políticas trazadas por el gobierno del comandante Hugo Chávez Frías y los beneficios prácticamente no se veían. Y no había manera de cómo llegar a lo interior de la industria de petróleos de Venezuela. Estoy hablando de este tema de petróleos de Venezuela por cuanto en la etapa del sabotaje petrolero de diciembre de 2002 y enero de 2003 hubo ese sabotaje en sentido de que se paralizó la industria petrolera. Venezuela, de ser un país exportador de petróleo, tuvo que comprar más bien gasolina a otros países. Uno de esos países que dio un gran apoyo fue el gobierno de Lula da Silva. Una vez que se instaló Lula da Silva en el poder, una de las primeras cosas que hizo fue suministrar gasolina a Venezuela para ayudarla en esa situación crítica en la cual estaba siendo sometida. Durante esos 2 meses, diciembre y enero, hubo una campaña mediática que no se conoce realmente otra parecida a nivel mundial. Todos los días, las 24 horas del día de diciembre y enero, eran campañas por todos los canales privados, haciendo campaña en contra del gobierno de Hugo Chávez Frías, avalando la paralización de la industria petrolera, y realmente llegó un momento de mucha tensión, había manifestaciones de calle, había mucha gente de la oposición engañada que salían a las calles a manifestar en contra de nuestro gobierno, pero paralelamente, y esta vez un poco más preparada por el producto del golpe de Estado, también digamos que los que apoyábamos el proceso bolivariano, esta vez tuvimos mayor organización y pudimos contrarrestar, pero un gran papel ahí fue el Canal 8 Venezolana de Televisión, los medios comunitarios alternativos y nuestras radios, Radio Nacional de Venezuela, YBKE Mundial, que realmente hicieron una labor muy importante de concientización y de contrarrestar esa campaña mediática. Finalmente, a finales de enero, comienzo de febrero, esta gente, en virtud de que no lo han cometido, porque lo que ellos buscaban era dar un golpe de Estado, realmente fue un golpe de Estado, pero lo que estaban buscando era ahogar al país, que la gente, el pueblo, dijera basta, no aguantamos más esta situación, y pues se volcara a las calles en contra del gobierno de Hugo Chávez Frías. Pero no sucedió porque creó en su líder, se dio cuenta de que realmente la campaña el objetivo principal era acabar con el gobierno del comandante Hugo Chávez, y no se prestó pues a los deseos de esa oposición. Y esta gente llegaron a una figura que da risa, a decir que había que flexibilizar el paro. O sea, eso flexibilizar el paro es decir que algo así como quien dice, bueno, vamos a eso sí y después continuamos, ¿no? Pero realmente no pudieron lograr su cometido. Hubo una cosa curiosa,
y es que los negocios de la parte del este, que es la zona de las clases medias altas, clases medias altas y clases pudientes, cerraron todos, cerraron automercados, cerraron talleres, cerraron tiendas, todo eso, pero la parte del oeste, la parte de la clase trabajadora, siguió abierta nuestros automercados, siguieron abiertas nuestras zapaterías, nuestras tiendas, etcétera. Y por esa vía pues se siguió suministrando de las necesidades de nuestra población. Y por esa razón no pudieron realmente contrarrestarlo, también la Fuerza Armada Bolivariana también asumió un papel muy importante, un papel realmente patriótico, en el sentido de no prestarse a esa confabulación. Esto fue un éxito, por un lado, de la resistencia, pero un éxito muy particular de nuestros medios, producto pues de esa nueva manera de trabajar. A raíz de ahí se creó el Sistema Nacional de Medios Públicos, en el sentido de que se enlazaron todas las emisoras y televisoras del Estado. Así se estuvo trabajando por varios años. Cada vez que había que reflejar alguna actividad, producto del gobierno, inaugurar una obra, se entrelazaban estos medios. Sin embargo, la constante ha sido siempre ataques de los medios privados. Hay una razón muy importante. Ellos tienen una ventaja, yo llamo ventaja perversa, y es que ellos mienten y pueden mentir, y de hecho mienten, tienen como recurso mentir, lo hacen conscientemente, ¿no? Distorsionar lo bueno que hace el gobierno. Por ejemplo, en caso de la misión vivienda lleva hecha más de 300 soluciones habitacionales. No sé si me quedo pequeño con la cantidad de 300 o 300.000, creo que son 300.000, sí. Entonces, ¿qué ha hecho la oposición? Decir que estas habitaciones, estos apartamentos, estas casas son muy frágiles, que las paredes están cayendo. En el caso de los apartamentos, que hay gente que se ha caído de un piso para otro, cosa que es totalmente falso, ¿no? Y pues han hecho una gran campaña, pero como tienen esa predisposición a tergiversar todo, distorsionarlo, tienen pues esa ventaja, por cuanto nosotros no podemos hacer lo mismo, nosotros no podemos mentir, nosotros no podemos crear, digamos, una imagen negativa de cualquier persona, por cuanto nosotros defendemos los principios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues siempre tenemos que estar, digamos, a la defensiva, ¿no? Contrarrestando. Pero el colmo de todo es que a raíz de las elecciones de octubre de 2012, que ganó el comandante Chávez Frías contra Capriles Radonsky, sucedió que muchos de estos apartamentos, muchas de estas viviendas, habían propaganda a favor de Capriles Radonsky. Las primeras viviendas que se dieron, amobladas, con cocina, con neveras, con muebles, dormitorios, camas, todo eso, fueron a la gente más necesitada, muchos de ellos que sufrieron derrumbes en sus casas, como vivían en los cerros, y a raíz de las lluvias se produjeron todos estos derrumbes. Se vieron en la necesidad de atenderlos ellos primero, porque ellos están siendo alojados en unos espacios mientras se hacían estas casas. Se les dotaron con todas esas comodidades, y sin embargo muchos de estos compatriotas pues hicieron propaganda a favor de Capriles Radonsky. Entonces por eso digo, no basta que se les otorgue de esto, se les apoye, sino que hay que seguir haciendo campaña mediática una y otra vez, de manera que la gente asuma realmente conciencia de qué lado está el gobierno y cuáles son sus verdaderos intereses. Porque Capriles Radonsky es un niño de cuna, él nació de gente rica, vivió muchos años en los Estados Unidos, y su familia tiene una cadena de cine que se llamaba Capriles Radonsky, y ahora le cambiaron de nombre para buscar un poco como solapar la situación. Pero los intereses de Capriles Radonsky no son los intereses del pueblo, lo de ellos es el poder, controlar las empresas. Y lamentablemente muchos de nuestra población, de la clase trabajadora, no tiene conciencia de su clase, de lo que son ellos, dónde están ubicados. Y
justamente nuestros medios tienen que hacer un gran trabajo de concientización, que por lo que se ha visto pues no ha sido fácil. Por eso hay que fortalecerlo con todos estos instrumentos jurídicos, y recientemente se modificó el Sistema Nacional de Medios Públicos al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Eso consiste en no solamente incorporar a los medios del Estado, sino también a los medios comunitarios alternativos y a comunidades organizadas. Y a la comunidad organizada se le daban, entre otros instrumentos, los megáfonos, de manera que también los líderes de las comunidades, a la hora de hacer convocatorias para asambleas, tengan estos instrumentos y puedan trabajar. Viene una parte que es que los medios no se quedan simplemente en radio, prensa, televisión. También hay otros elementos que son medios también de comunicación o de información. Está el caso de la música, está el caso de los libros. Comenzando el gobierno de comandante Hugo Chávez Frías, se le dio rango ministerial a la cultura. Por primera vez se creó el Ministerio de la Cultura. Y a partir de allí, pues se hizo gran hincapié en la producción de libros a muy bajo costo. Les digo que ahorita se puede conseguir un libro de una colección determinada, allá cuesta $1, que vendría siendo aquí menos de $1. Hay otros que son 5 bolívares, que serían menos de 5 pesos, ¿no? 4 pesos y algo, con una función, y es la función pues también de por ese lado dar información. Diferentes temas de cultural, temas políticos, teorías políticas, cuentos para niños, etcétera, etcétera. Y en las ferias que se han estado haciendo, estas ferias que antes se hacían solamente en Caracas, ahora se hacen en todo el país. Primero se hacen en Caracas, pero luego a los pocos días se empieza a distribuir por todo el país, y todos los estados tienen su feria de libros, y se lleva la mayor cantidad de libros para esa zona, de manera que todos se puedan beneficiar de esta cantidad de libros. Se creó paralelamente la Librería del Sur, y la Librería del Sur ha estado colocada en casi todo el país, donde también se venden estos libros a muy bajos precios. Otros son distribuidos de manera gratuita, se les garantiza a los colegios la dotación de libros con los temas que tienen que ver con su programación escolar, pero en todo caso, por esa vía también informar. La otra es la música, y en ese sentido se creó el Centro Nacional del Disco, el CENDIS, que es una institución que está adscrita al Ministerio de la Cultura y se dedica a editar discos y apoyando a los músicos venezolanos, muchos de ellos que no han conseguido la manera de cómo grabar, porque no tienen los recursos. Entonces ahí pueden grabar sus producciones, y estos discos también son económicos. El costo allá son de 30 bolívares, que son menos de 30 pesos acá. En todos los géneros musicales, música folclórica, música fusión de la música folclórica con otros elementos, música académica, salsa, jazz, música rock, etcétera. Y también estos discos se venden en las librerías del sur, y por esa otra vía pues también el pueblo se puede, aprender de sus referentes culturales, de sus artistas, de la música, que de muy buena calidad, y esa es otra manera también de contrarrestar la gran campaña de las compañías transnacionales del disco, en el sentido de que ellos tienen en su catálogo grandes cantidades de artistas, muchos muy buenos, por supuesto, y de cuales nosotros somos grandes admiradores, otras músicas no tan buenas, pero ¿qué sucede? Que esa producción discográfica y esa invasión con las emisoras privadas y televisoras privadas va en detrimento de nuestra música. Les explico, cuando Madonna saca un disco, cuando los Rolling Stones sacan un disco, cuando Luis Miguel saca un disco, automáticamente esa música va a llegar a las radios privadas. Todos nosotros a nivel mundial nos vamos a enterar. Entonces, ¿qué pasa? Con la música nuestra es distinto.
Entonces, no, las radios privadas no son solícitos con la producción nacional. Hay algunas que la pasan, algunos artistas muy concretos, pero la gran mayoría es imposible. No lo conocemos. Y eso pasa en Argentina, pasa en Bolivia, pasa en Colombia, pasa en todas partes. Desde ese punto de vista, pues necesitamos nuestros medios para que respalden la música nuestra. Y pues para eso se ha digamos, creado estas instancias. Y la otra parte es también la realización de conciertos a nivel masivo, a nivel de plazas, de manera gratuita. En todos estos últimos años se han estado haciendo festivales con músicos de primer nivel, incluso se han traído gente de fuera para presentarlo a nivel masivo de manera gratuita. De esta manera pues buscamos contrarrestar un poco esta situación. No es suficiente todavía, realmente hay una gran dependencia de lo que viene de fuera. De lo que se trata es equilibrar. O sea, nosotros nos preguntamos qué hubiese pasado si nuestros artistas tuvieran las mismas condiciones que tienen los artistas de fuera. Sería otra cosa. Digamos que para ya redondear, otro elemento fundamental es las políticas de integración. Nuestros países se han estado integrando y para ello se han creado pactos subregionales como el UNASUR, el Mercosur, la Comisión de Estados Latinoamericanos del Caribe, la CELAC, que a la larga va a sustituir a la OEA, la Organización de Estados Americanos, porque esta es una institución que realmente no está haciendo su papel de ser representante de todos los países de nuestro continente. Y también en el caso del área del Caribe, Petrocaribe, que reúne a los países de las islas del Caribe y Centroamérica, que junto con Venezuela tienen un intercambio de que Venezuela le surte de energía con facilidades de pago. No quiere decir que sea más barato que el resto de los otros países, sino que sean facilidades, y a su vez estos países contribuyen con lo que ellos producen. Estas políticas de integración también están contribuyendo enormemente a que tengamos una mayor conexión entre nuestras poblaciones. Y caso concreto Venezuela-Argentina, porque entre Venezuela y Argentina el intercambio cultural realmente es muy escaso. Se conoce muy poco en Venezuela de la gran música que se hace en Argentina, incluso del cine también, y al contrario también. Poco se conoce Argentina de nuestros artistas. Y para ello los pactos subregionales contribuyen muchísimo a eso. Entonces, bueno, espero que con este resumen de lo que les he estado exponiendo, tengamos una mayor idea de lo que se está haciendo en Venezuela con relación a las políticas comunicacionales. Es un gran esfuerzo que se está haciendo y vamos a seguir profundizando. Y otro ejemplo grande es esto que estamos haciendo nosotros acá, que bueno, haremos todo el esfuerzo posible para que se sigan haciendo, sigamos intercambiando ideas, sigamos intercambiando saberes, para que ese intercambio de información, esa transmisión de información a favor de nuestros pueblos sea lo que nosotros finalmente queremos. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Excelente disertación, la verdad. Agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través de la radio en vivo. Le estamos transmitiendo esta charla en vivo, justo con obviamente la música acá del compañero. Agradecemos a todos los que están escuchando en la radio y obviamente a todos ustedes por estar acá. Gracias a los chicos de la Cámpora, muchísimas gracias. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias también a todos los compañeros acá de la municipalidad, a Patricia Córdoba, de todos los compañeros, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias obviamente a todos los compañeros de Colina que nos siguieron, nos apoyaron un montón, nos ayudaron en todo. Estuvimos todos, la verdad, que trabajando muchísimo para que todo esto pueda suceder. Y bueno, miles y miles de gracias para todos. Muy bien.
Ahora queremos invitarlos a que nos compartan alguna opinión, algún comentario, algo que quieran preguntar, algo que quieran compartir con todos nosotros, quien quiera, alguno de los chicos quizás, los compañeros militantes que quieran compartir alguna de las cosas con las que estuvo hablando acá el compañero, como por ejemplo, bueno, yo vi mucha similitud, por ejemplo, con la cuestión de los medios, con la cuestión de nosotros tenemos nuestros capriles, tenemos nuestros medios comprados privados y justamente estamos en una situación mediática importante en este momento y los ataques al gobierno son inmensos también en este momento en la Argentina, tenemos mucho en común. Quizás alguno que quiera compartir unas palabras con nosotros. Uno de lo que se hizo fue, si había un edificio muy puntual, en ese edificio X está pasando estas cosas, se iba directamente al sitio del apartamento, a la familia, y se entrevistaba a la familia y se le decía, bueno, ¿dónde se cayó tu casa? Y se veía que era mentira. Se han creado varios programas en Venezolana de Televisión, el Canal 8. Yo prefiero una televisora mucho más equilibrada, como por ejemplo la televisión pública acá en Argentina, el Canal 7, donde si bien hay programas de información, donde se contrarresta, por ejemplo, este señor Lanata, que está siendo un gran manipulador. Sin embargo, un programa que se llama 678, donde ahí se le responde y se demuestra que lo que él dice es falso. Pero sin embargo, en el canal, en la televisión pública, hay programas de fútbol, hay programas de cocina, hay programas, o sea, una serie es bastante equilibrado, ¿no? Sin embargo, en Venezuela, a raíz de que es realmente fuerte la campaña contra lo que se hace en Venezuela, en el Venezolana de Televisión hay varios programas críticos que responden a esas campañas. Hay un programa que se llama Cayendo y Corriendo, que se transmite a las 7 de la noche, dirigido por Miguel Ángel Pérez Pirela, donde cada vez que hay esta serie de acusaciones, él responde con videos, con entrevistas y con comentarios muy oportunos para contrarrestar esto. Después de eso, o mejor dicho, antes de eso, hay programas de entrevistas también con la misma función, no específicamente el papel que hace Pérez Pirela, pero también haciendo entrevistas. Luego del programa de Pérez Pirela viene un programa informativo, luego de ese programa informativo viene otro de entrevistas, también en función de aclarar qué se está haciendo. Se invitan a ministros, se invita digamos que a un dirigente político. Después de ese programa viene el programa de Walter Martínez, que es información internacional, que es también para desmentir lo que pasa a nivel mundial. Es decir, caso por ejemplo, lo que se está haciendo en Siria. En Siria se quiere pues acabar con el gobierno no me acuerdo el nombre del señor presidente de Siria, pero lo muestran como un demonio, y resulta que lo que quieren, lo que quiere Estados Unidos y la OTAN es controlar esa área, una área muy crítica, porque ahí hay petróleo, hay una serie de cosas, pero también es un espacio para ellos también ir hacia China y hacia Rusia, que son dos polos muy importantes, porque la política hegemónica de Estados Unidos no es mentira, lo de ellos es apoderarse de todo. Entonces ese papel del programa de Walter Martínez. Después del programa de Walter Martínez viene La Hojilla, que lo dirige Mario Silva. Ahí es un poco más duro la cosa, como es a partir de las 11 de la noche,
no hay ese control, digamos, de que hay niños presenciando el programa por razones obvias. Ahí se pasan videos también de lo que dice la oposición en sus canales y también desmiente, se argumenta, se busca, se va y se toman videos de las diferentes obras que se están haciendo, de lo que dijo el presidente, porque a veces se tergiversa lo que dijo el presidente Nicolás Maduro. Y esa ha sido la función. Incluso en la mañana también un programa de entrevistas que empieza a las 6:30, termina alrededor de las 8 de la mañana, y el canal está sujeto a eso, puede que haya un programa más o menos ligero, pues se interrumpe inmediatamente, cuando por ejemplo el presidente va a dar un discurso, cuando va a inaugurar un hospital, cuando va a inaugurar una fábrica, es constante, todos los días, e incluso los domingos es así. No hay, el programa, el Canal 8 no puede tener sus programas alternos de entretenimiento a la hora exacta porque se puede interrumpir por esta situación. Estamos obligados, el canal está obligado a tener que desmentir constantemente y asumir la vanguardia en el sentido de decir estamos haciendo esto, porque los canales privados niegan siempre, silencian todas esas políticas que está aplicando el gobierno venezolano. Acá pasa exactamente lo mismo. Sí. Exactamente. Sí. Fundamentalmente, la organización de base es fundamental. Sí. 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 Sí, así es, sí. Yo pienso que el camino más difícil y más largo es la educación y la cultura, para que la gente aprenda a informarse. Así es, la educación es fundamental, sí, claro. Tengo un basamento ideológico, de principios, para poder, ante situaciones como esa, decir, no, un momentico, ese señor me está manipulando. Esa es la nata, que ya tenemos uno parecido, que es Leopoldo Castillo, que trabaja en Globovisión. Digamos que no tiene toda la cobertura que tiene la nata, pero es un hombre manipulador, un hombre cínico realmente. Miente, pero de una manera descarada. Sí, todos los días. Sí. No, además, a nivel mediático, en este momento, por ejemplo, en Argentina, tenemos no solamente programas como 678 en la televisión pública, específicamente en Canal 7, sino también tenemos el canal Encuentro, que es un canal netamente cultural, en el que justamente educa muchísimo, no tanto solamente a la juventud, sino también a la gente más adulta, recordando, revive la memoria del país. También tenemos programas, canales enteros dedicados a los chicos, como Paca Paca, que es un canal realmente educativo y lúdico todo el tiempo. Son ejemplos de la televisión de hoy en día argentina, del Estado obviamente, que la verdad que valen realmente la pena y se demuestran el cambio, y eso también está en todos nosotros. Muy buenos canales, hacer el cambio también está en nosotros, en las calles y todo. Son excelentes. Una pregunta, profesor. ¿Sí? ¿Cómo se manejan con las redes sociales en Venezuela? Bueno, mire, qué bueno que me toque ese punto, porque nosotros teníamos, lamentablemente, un gran comunicador, que era el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Hace años nosotros respetamos mucho a un productor de televisión llamado Renio Tolina. Era un individuo que como publicista, como locutor, vendía mucho. Llegó un momento en que su programa, o mejor dicho, los ingresos él por hacer propagandas, digamos comerciales, él llegó a tener más ingresos que el canal mismo donde él trabajaba. Realmente un hombre mediático, pero creo que como el comandante Hugo Rafael Chávez Frías no hay ninguno. Cuando él dijo, utilicemos las redes sociales, utilicemos Facebook, utilicemos Twitter, eso fue abrumador, porque había un prejuicio con relación a esas redes, porque se dice que esas redes las utilizan como base de datos la CIA, todos estos sistemas de espionaje norteamericanos. Y entonces, bueno, había esa reticencia de involucrarnos en eso y dar nuestros comentarios y todo aquello. Pero desde que el presidente dijo, vamos a invadir eso fue realmente positivo. Y a partir de allí se ha estado combatiendo también la política mediática privada con mensajes, con fotografías, con videos constantemente.
Cuando el presidente se anotó en Twitter con su nombre Chávez Candanga, bueno, proporcionalmente fue el presidente que más seguidores ha tenido a nivel mundial. Digo proporcionalmente porque en términos absolutos, obviamente, el presidente Obama, por ser en los Estados Unidos, que tiene un país de más de 200 millones de habitantes, pues tiene una mayor cantidad, pero proporcionalmente el presidente Chávez logró una gran cantidad, de hecho, pasar los 2 millones, y eso implicaba que por ahí, por ese instrumento, él también daba información, y todos nos enterábamos inmediatamente. Y con respecto a la ley, ¿cómo se maneja? Porque acá, por ejemplo, hay libertad, cualquiera puede escribir cualquier cosa. Bueno, fíjese que sí, en el Internet no hay todavía reglamento, no se conoce en una parte del mundo que haya una ley que rija el asunto del Internet. Sin embargo, hay algunos países que han tomado medidas de qué página web se puede ver, cuál no se puede ver. Pero en Venezuela, por ejemplo, es libre realmente el acceso a diferentes portales. La única manera de contrarrestarlo es justamente estar consciente de que tenemos estas redes y la educación, y que enseñarle a los jóvenes cuáles son los portales que más les lo beneficien. En el caso de la primaria y la secundaria, bueno, con las políticas de las canaimitas, que son unas computadoras, si bien no tienen acceso inmediato a la internet, pero por ahí hay bastantes programas muy importantes para ellos, para su educación, pero no hay algo que rija, que controle, a menos que sea algo realmente muy directamente que ataque a alguien, no sé, pero no hay una ley, no hay una ley que lo rija, no hay ninguna parte. Aparentemente es la comunicación del futuro. Sí. Si no se legisla sobre eso, es como que no va a servir lo que está en la Constitución de Venezuela. Puede contrarrestarlo, claro, puede contrarrestarlo. Sí, esto gratuito, ¿no? Sí. Legislativo, o sea, acá hay una serie de problemas actualmente con el tema no solo de la justicia, sino, respecto a las leyes, sino también respecto a los jueces. ¿Cómo se maneja ya el tema de la estructura judicial? ¿Está partido el asunto también? ¿Apoya las leyes y medidas que promueve el gobierno? Bueno, uno de los aportes que hizo el presidente Chávez fue basarse en las propuestas del libertador Simón Bolívar, en el sentido de que tenía que haber 5 poderes o 4 poderes, algo así. Hoy día existen 5 poderes. La presidencia de la República, el Tribunal Supremo de Justicia, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral y la Presidencia de la República, serían los 5 poderes. El Tribunal Supremo de Justicia, se seleccionan los 5 jueces principales a través de la Asamblea Nacional. Ahí influye, por supuesto, la correlación de fuerzas que hay en la Asamblea Nacional, ¿no? Por supuesto, no puede ser, digamos, un militante político, porque por razones de ética no lo puede ser. Pero lo que se busca es que sean realmente jueces probos, realmente competentes, con criterios, y a su vez, a partir de allí, se van seleccionando los tribunales. No se somete a votación pública como creo que se va a hacer aquí, ¿no? Que sería ideal, pero es un poco engorroso. Desde ese punto de vista ha ido variando positivamente la administración de justicia. Cada vez es menos la manipulación, la corrupción de jueces, aunque todavía lo hay. Todavía lo hay, pero se ha disminuido. El quinto poder es la Fiscalía, el Ministerio Público. Son poderes autónomos. Y la Fiscalía General de la República, también el fiscal o la fiscal, el encargado es la Asamblea Nacional. ¿Se hace respetar la ley respecto a las comunicaciones también sobre canales, medios o periodistas? Bueno, fíjense. Recién me mencionó 2 casos, pero quería saber si era Claro, bueno, igual, porque sí,
si no hubiésemos sujeto estrictamente a esa ley, todos los que participaron en el golpe de Estado y todos los que participaron en el sabotaje petrolero estuvieran presos ahorita. Lo que pasa es que también ahí es donde actúa la política. La política en el sentido de cuándo hay que actuar y cuándo no. No es que la política esté por encima de la ley, ¿no? Sino que, por ejemplo, cuando antes de comenzar el sabotaje petrolero, en finales de noviembre, hubo una toma de una plaza, la Plaza Francia, que se conoce más como Plaza Altamira, por una serie de militares que fueron golpistas, fueron los que hicieron los golpes, pero producto del el Tribunal Supremo de Justicia de aquel entonces, los jueces votaron en contra de la propuesta de la Fiscalía de someter a juicio a esos militares que dieron el golpe de Estado. Y llegaron a la conclusión de lo que había habido era, digamos, gente preñada de buenas intenciones. O sea, lo que dieron ese golpe, no hubo golpe, sino que era gente preñada de buenas intenciones. Entonces, bueno, eso fue una distorsión total. El hecho mismo de no haber sometido a juicio a esta gente les dio libertad de seguir transitando por todo el país. Y llegó entonces esta situación de que tomaron la plaza y habían militares, algunos activos, que habían tomado la plaza. Eso formó un gran acontecimiento y todos los canales privados le daban toda la cobertura, ellos daban ahí sus discursos. ¿Y qué dijo el presidente Chávez? Vamos a dejarlo que se cuecen en su propia salsa. Esa fue la respuesta que dio. Muchos estaban en contra de eso, ¿no? Pero ¿cómo es posible? Esos tipos están ahí tomando la plaza, diestra y siniestra, diciendo lo que les da la gana. Eso no puede ser. Había que someterlos presos legalmente. Si hubiese sido en los Estados Unidos, bueno, ya estuvieran muertos, pues ya estuvieran sometidos a pena de muerte. Sin embargo, él dijo, vamos a dejarlo que se cuecen en su propia salsa, y el hombre tuvo razón. Finalmente, ahí se quedaron, no pasó más nada de ahí. Se asociaron con el paro, el sabotaje petrolero, pero muchos tuvieron que esconderse, porque en la medida que fue cambiando la correlación de fuerzas en el sistema judicial, el sistema jurídico, se fueron tomando medidas e incorporándose, digamos, abogados, juristas más honestos, empezaron sí ahora ya a hacer juicios a algunos de esta gente y tuvieron que irse a la fuga, ¿no? Y entonces llegaron muchos a Miami diciendo que son perseguidos políticos, ¿no? Que ya no nos permiten la libertad de expresión, que Chávez los está persiguiendo. Y bueno, allá están, y algunos en Colombia, y en Costa Rica, en Perú, en Panamá. Pero ahí la política triunfó por encima del criterio estrictamente judicial. Quizás si se hubiesen sometido presos, entonces viene la gran prensa y dice, no, ve, estos son presos políticos. De hecho, los que sí están presos ahorita ya, dicen que son presos políticos. Y resulta que, bueno, uno de los que está preso es Iván Simonovic, que fue el director de la Policía Metropolitana de allá de Caracas. Él fue quien dio la orden de disparar desde los edificios hacia la gente que venía marchando pacíficamente. Pero no fue que eran los que llaman los pistoleros de Puente Ayaguno, sino más bien estos estaban disparando contra la Policía Metropolitana, porque la Policía Metropolitana trató de abrir un boquete para que todo el mundo entrara y fuera hacia Miraflores a acabar con el presidente. Pero después se evidenció con pruebas de que este hombre había ya preparado el terreno para que hubieran francotiradores a disparar a la gente que estaba allá abajo. Y bueno, pero afortunadamente ese sí se quedó acá y lo agarraron, pues se iba a fugar por el estado Zulia y lo capturaron. Y ahí está preso, dicen que es preso político, pues es un asesino. Sí. Le brindamos ahora la palabra a nuestro compañero acá de la Cámpora. Hola, ¿qué tal? Soy Mauro, de la Cámpora, valga la redundancia. Quería antes que nada celebrar este espacio de participación popular, ¿no? y de militancia, desde Unido y Organizado. Yo lo que quería resaltar era este proceso que acá en Argentina se lo llamó, digamos, la batalla cultural, ¿no? Que desde el conflicto del campo, de la 125 de la retención al campo en el 2008, un conflicto complejo en donde los sectores agroexportadores salieron a defender, a parar el país con una protesta
en contra de que se le cobren impuestos a las exportaciones, impuestos arancelarios, pero también se vio todo otro sector que no participaba de esos intereses defendiendo los intereses del campo. Entonces, ahí el gobierno tomó un giro en cuanto a sus políticas y se centró en esto que es la batalla cultural, sobre todo con la ley de medios. En el 2009 se pierden las elecciones, eso fue un gran reflejo de ese, y una gran señal de que había que hacer un cambio cultural, que el país se lo debe en cuanto a la conformación de un pensamiento nacional a lo largo de toda su historia, ¿no? Entonces, en relación a eso, yo lo que quería resaltar fue el rol fundamental de la militancia, de las agrupaciones políticas de distintos espacios, ¿no? Sobre todo el kirchnerismo, que han llevado y han bancado desde los barrios, desde el diálogo con el vecino, esa batalla cultural, esa conformación de un pensamiento nacional. Entonces la pregunta que yo quería hacer es cómo fue ese proceso, cómo se da, cómo se articulan los espacios de militancia y de agrupaciones políticas en Venezuela. Una de las medidas que tomó el presidente con relación, porque él, aparte de presidente de la República, era miembro también del partido político, el movimiento Quinta República. Él decidió reestructurar ese movimiento político y a partir de ahí surgió el Partido Socialista Unido de Venezuela. Él siguió siendo presidente de ese partido político, pero la idea era incorporar a ese movimiento Quinta República, convertido luego en Partido Socialista Unido de Venezuela, gente de otras corrientes dentro de la izquierda, que fuera lo más amplio posible, que fuera lo más masivo posible. Ahí se inscribió un gentío, que quizás desde el punto organizativo estricto no se está cumpliendo en el sentido de que todos son militantes que participan de la participación política. Allí en el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, hay sectores que están inscritos, pero son simpatizantes, que por alguna u otra causa no están interesados en incorporarse en la actividad diaria de militantes. Hay otros que sí están, pero no 100% comprometidos, y hay otros que sí están trabajando, ¿no? Que sí son tienen un rol protagónico en el partido político. Y ahí se incorporaron gente del Partido Comunista, se incorporaron gente de otros partidos, del Patria para Todos, etcétera. La idea era tratar de hacer un conglomerado de todo ese sector. Hay algunos que se hicieron resistentes. El Partido Comunista sufrió un desprendimiento muy importante de su movimiento, pero sin embargo se mantiene hoy día el Partido Comunista. Y la intención era tratar de llegar a todo el país y que estas políticas tuvieran de una manera orgánica sus defensores y se aplicara y se explicara a nivel de base de qué trata todo esto. Ese es el gran esfuerzo que se ha estado haciendo en toda la nación, pero el asunto de la militancia, de la participación ideológica, constantemente se ha tenido que ir fortaleciendo. Se crean talleres, se llegó a crear una especie de instituto universitario del militante. Honestamente no sé cuál es la situación actual de eso, porque fue en un sitio específico en los valles del Tuy, donde se acondicionó un edificio donde llegaban jóvenes de todas partes del país, de manera que se formaran, pero no sé la situación exacta de eso, pero sí sé que hay un nivel de formación muy importante en la militancia, de manera que haya fortaleza de movilización y de información a las bases cada vez que hay medidas políticas, económicas, etcétera, porque si no hay eso, de nada sirven todas las medidas que se tomen, porque es como, por ejemplo, en estos instantes que el señor Capriles está diciendo que hubo fraude electoral y ha movilizado a la gente. O sea, una cosa absurda, ¿no? Utilizan a los jóvenes para ello, ¿no? Pero hay un PSUV bien organizado que puede responder ante esa situación. Muy distinta a la época del paro petrolero, del sabotaje petrolero,
muy distinto a toda esa época. Ahora sí hay con qué responderle. Y ahí, en ese sentido, el Partido Socialista Unido de Venezuela ha tenido una gran preponderancia y tiene mucha fortaleza. Nosotros tenemos mucha penetración de información sobre Venezuela, sobre todo en los procesos electorales. Quería saber cómo se ve la Argentina dentro de Venezuela. Con mucha simpatía, realmente los acuerdos que se han establecido entre ambos países se han publicitado muchísimo, los acuerdos, los encuentros. Cuando ha ido el canciller de Argentina, se le ha dado toda la cobertura a nivel de nuestros canales, nuestras radios, nuestra prensa. Y yo estoy convencido de que digamos, el pueblo chavista, por decirlo así, está muy pendiente y ve con mucha simpatía toda esta integración con los países del sur. Y por ese lado hay mucha conciencia de lo que existe. No puedo decir totalmente, obviamente, porque hasta eso incluso hay que irlo también martillando constantemente, hay que irlo explicando siempre, nunca de conformarse con que se establece y luego, bueno, continuamos con nuestra programación habitual como si nada hubiese pasado. Eso hay que seguirlo explotando. Pero sí, hay una gran simpatía, obviamente. Le paso la palabra a algún compañero, porque si no me engancho. Le pasamos la palabra ahora al compañero de Colina. Buenas, Gustavo. ¿Qué tal? Yo te quería preguntar con respecto a la parte fría, pero igualmente importante, una parte muy importante que es la difusión. Por ejemplo, acá cuando el presidente Kirchner asume en el 2003, el canal estatal llegaba a poca gente. Había pueblos de la Patagonia en donde no se veía Canal 7, lo mismo que, bueno, vivimos en un país muy extenso. Por contraparte, la oposición, en este caso el Grupo Clarín, consta de un cable que llega a todos lados con su mensaje. Yo considero que es muy importante, y hoy por hoy lo vivimos con la televisión digital, donde el mensaje está llegando a todos los lugares de Argentina. En Venezuela, ¿cómo se entera un venezolano que vive en el llano o profundamente en la selva, que no vive en las grandes metrópolis? ¿Cómo se entera del mensaje bolivariano del compañero Chávez en su momento y ahora de Maduro? Sí. Bueno, afortunadamente, producto de los acuerdos con China, ya se han lanzado 2 satélites. El primero fue el satélite Simón Bolívar, con un compromiso comunicacional, y el segundo es el Francisco de Miranda, ya con otro objetivo, que es, digamos, explorar las condiciones físicas del país como tal, ¿no? Condiciones climatológicas, los recursos minerales, las aguas, etcétera. En el caso del satélite Simón Bolívar, permite que justamente contrarrestar eso. Llega tranquilamente a cualquier parte cualquier punto del territorio venezolano. Y se ha ido desarrollando, se ha ido implementando, por ejemplo, una especie de cablera que está sustentado a través de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, donde en cualquier parte del territorio se puede tener acceso a los canales de televisión, incluso en emisoras de radio. Consiste pues en una pequeña antena, modelo tipo parabólica, como la que tiene DirecTV, y también, aparte de ello, puede también girar instrucciones desde el punto de vista médico. Por ejemplo, un médico de estos que forman barrio adentro, que esté atendiendo a un indígena, a un llanero que está en una región muy alejada, cuando su competencia médica no sobrepasa
motivado por la enfermedad que tiene el paciente. A través de esa conexión se puede enviar el informe médico y se le puede dar respuesta de una alternativa mejor para que el paciente sane. Y así como eso, también se puede dar información desde el punto de vista militar. Pueden ellos tener también acceso a las directrices que tienen que tomar los que están en la frontera, pero justamente gracias al satélite de Simón Bolívar. Una vez que se instaló el satélite, se superó el problema que teníamos que alquilar otro y teníamos que pagarle, porque se pagaba grandes sumas de dinero, pero no toda la información se podía llegar y se corría el riesgo de que mucha de esa información se escapara y llegara al dueño de ese satélite. Ahora con el satélite nuestro, pues nosotros tenemos nuestra propia información y la podemos cubrir. Excelente. Bueno, también queremos agradecer, ya que mandamos un segundito unos saludos a los que nos están siguiendo a través de nuestra radio online. Queremos especialmente mandar un saludo a nuestro compañero también venezolano, Eduardo López, el poeta del Corralito, que es quien nos presentó justamente y nos hizo llegar acá al compañero que nos disertó hoy una excelente charla y que estuvo compartiendo con nosotros las palabras que, bueno, justamente creo que supimos entender y saber compartir y pudimos intercambiar bastantes ideas y cultura acá en este pequeño espacio, pero el corazón es grande, así que se da todo lo que se puede. Espero que le estén pasando todos bien. Esos son los más sabrosos, esos son los mejores. Exactamente. Bueno, ahora seguimos con nuestro otro compañero acá, rosarino, Pablo Poleto, que nos va a seguir deleitando con su música. Un gran aplauso pido otra vez para todos los presentes. Será la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza de la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, de lucecitas montadas para escena. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo, si no creyera en algo puro, si no creyera en cada herida
si no creyera en lo que ronda, si no creyera en lo que esconde, hacerse hermano de la vida, si no creyera en quien me escucha, si no creyera en lo que duele, si no creyera en lo que queda, si no creyera en los que luchan, qué cosa fuera la masa sin cantera, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, en lucecitas montadas para escena, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses el ocaso, júbilo erguido con trapo y lentejuela, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera la masa sin cantera. Muchas gracias. ¿Hacemos otra? ¿Le pedimos otra, compañero? Vamos, otra más. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. Nació de una tormenta en el sol de una noche, el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta, buscando agua potable. Quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe. Quizás buscando siluetas o algo semejante que fuera adorable, o por lo menos querible. Bésame, amable. Él descubrió que las ruinas del rey Salomón rayaban en el cielo y no en el África ardiente, como pensaba la gente. Pero las piedras son frías y le interesaban calor y alegría. Las joyas no tenían alma, solo eran espejos, colores brillantes. Y al fin bajó hacia la guerra. Perdón, quise decir a la tierra. Supo la historia de un golpe, sintió en su cabeza cristales molidos.
del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo hice entre humo y metralla, contento y desnudo. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Iba matando canallas con su cañón de futuro. Oh, oh, oh. Muchas gracias. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechamos para mandar unos saludos a nuestros seguidores de la radio online, a Geisel Esteva, una compañera venezolana que nos está siguiendo, nos está escuchando a todos en este momento, a Fernando App, a Amanda Gómez, a Jorge Alberto Coning, a Eduardo López, el poeta del Morralito, que mal dije, con muchas disculpas para usted, poeta, y a Alejandro Cepeda por el sonido, muchísimas gracias también. Y a Patricia Córdoba, por supuesto, y a toda la gente de la Municipalidad de Baigorria que está acá presente. Les agradezco muchísimo. Y bueno, a Evelyn y Gustavo Velázquez. Le mandamos un saludo enorme a los hijos aquí del compañero que nos está pidiendo, Evelyn y Gustavo, ¿no? Bien. Bueno. No puedo creer que nos están escuchando de Venezuela, así que bueno, un saludo muy grande al poeta porque estuvo acá con nosotros en un encuentro cultural, que bueno, ya no es el mismo encuentro, así que quédese tranquilo, por eso no he estado este año, pero bueno, mandarle un saludo grande, agradecerle acá al compañero venezolano por esta excelente charla, la verdad que ha sido muy didáctica, me ha enseñado muchas cosas, creo que a todos, y bueno, la mayoría acá son muy conocidos míos, la excelencia del músico, la excelente organización del evento, la verdad que son fantásticos y creo que esto suma a la cultura, a los medios y también es un aprendizaje para todos aquellos que estamos en la función pública y que no por estar ahí sabemos todo. Así que gracias a ustedes, bienvenido. Y bueno, la Casa de la Cultura de Granadero Baigorria está disponible para cuando quieran, así que aunque fuera de protocolo, pero bienvenido a Baigorria. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia Córdoba. Bueno, ahora invitamos a todos a servirse de lo que deseen. Hay para servirse salado, dulce, lo que más gusten. Invitamos, por supuesto, a nuestros artistas queridos, a nuestro disertante, también a que se acerquen, hacemos una pausita. Y bueno, cortamos unos minutitos la transmisión para luego seguir transmitiendo en vivo a nuestros compañeros aquí, al artista, al músico invitado, que la verdad es fenomenal, una elección excelente de temas, debo felicitarte en nombre de todos. Y bueno, con nuestro disertante seguiremos también charlando y comentando sobre todo lo que estuvimos hablando hoy. Agradecemos infinitamente a todos los presentes, mandamos un saludo enorme a todos nuestros seguidores online y bueno, hacemos una pausita para llenarnos la pancita. El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent, el vent del món. Tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant el vent del món. La vida ens dona penes, ja al néixer és un gran plor. La vida pot ser aquest plor,
però nosaltres el vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món.